Buenos días a todos y a todas. El pasado 10 de noviembre, hace exactamente 14 días, conocimos, al fin, el proyecto de presupuestos presentado por la consejera de Hacienda, la señora Chandiramani. En política, las formas y el fondo son importantes, y más importante aún los procedimientos que conllevan plazos, porque la normativa aplicable es clara en cuanto a los plazos, buscando garantizar el debate, la transparencia y la entrada en vigor del presupuesto al inicio del ejercicio económico. Y para que no sea una demagogia, el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que el presidente de la corporación habrá de formar el presupuesto general y remitirlo al Pleno antes del día 15 de octubre del ejercicio anterior al que deba aplicarse. Señora Chandiramani, no cuadran los plazos. Un expediente, además, que es el más importante del año y para el que se supone, o eso dicen, buscan el consenso, aunque llega tarde, y no para todos. Las palabras no van acompañadas con hechos, al menos con el Partido Socialista, aunque en algunos mentideros se haya dicho que hemos llegado a acuerdos innombrables. Su búsqueda de consenso no es una intención genuina, sino una urgente necesidad enmascarada de buenas palabras, porque no tienen mayoría, aunque eso sí, bien apoyados por representantes que no representan a quienes les votaron. Por nuestra parte, lo sabe usted bien, dijimos desde el primer momento que con la escasa información recibida era imposible hacer un análisis riguroso y mucho menos alcanzar ni tan siquiera un principio de acuerdo. Un presupuesto es, por definición, un acto de previsión, de estrategia y de expectativas. Debería ser la hoja de ruta clara que guíe las actuaciones del Gobierno, asegurando que cada ambición política tenga un respaldo económico firme. Desde el Partido Socialista hemos insistido en la necesidad de incluir en estos presupuestos una partida de 2 millones de euros para el mantenimiento de los colegios, mantenimiento que es responsabilidad de esta Administración. La escuela es importante, nos iguala, es la esencia de la igualdad de oportunidades. Cuidar la escuela es cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero no ha sido así. Pese a la urgencia y la evidente necesidad de acometer una mejora integral de los colegios de nuestra ciudad, en su proyecto de presupuestos para 2026 no contemplaban inversiones importantes en este sentido. Se ve que quien diseñó los presupuestos de educación no piensa volver a la escuela. Si considera que esto basta para apoyar los presupuestos, mire, apoyar los presupuestos es algo más. Es apoyar la hoja de ruta económica de la ciudad, es compartir cómo se gestionará el dinero público, es ejecutar nuevas políticas. Para nosotros es, entre otros, garantizar la estabilidad. No es un trueque, no es un cambalache para contentar a unos y a otros. Es compartir proyectos de empleo y de diversificación económica, de vivienda y cohesión social, de infraestructuras estratégicas. Y mucho menos cuando esas contribuciones que sirven para darles el aval a sus presupuestos terminan en un cajón. Son ustedes unos manipuladores presupuestarios. Sus promesas mueren cuando consiguen lo que querían, sacar adelante los presupuestos, y si te he visto, no me acuerdo. Pondré algunos ejemplos de los presupuestos desde 2022 hasta este ejercicio. La cobertura de pistas polideportivas en las barriadas sigue sin ejecutarse en su totalidad. El proyecto Cassandra para implantar el cribado de cáncer de pulmón se promete, pero no se cumple. Y lo más grave, enfermedades que podrían haberse detectado a tiempo pasan desapercibidas, se pierde la oportunidad de la atención temprana. La reforma integral del poblado marinero y su conexión con el Parque Urbano Juan Carlos I mediante un paseo marítimo. Otro titular vacío, o en el mejor de los casos, otro de sus proyectos que tardan años en hacerse realidad y a medias. De tanto anunciarlo, algunos creerán hasta que se ha hecho. Venden más que hacen. El parque tecnológico, llamado a ser motor económico, y hoy reducido a una idea inconclusa. Las inversiones para el plan corresponsable, más de 1,5 millones presupuestado. Resultado, ninguno visible. Menos mal que el Gobierno de la Nación sí se toma en serio la conciliación y aporta dinero a Ceuta. Que, por cierto, cuánto lo agradece cuando están delante del presidente, pero no en los plenos. También un aparcamiento en el recinto, por inventar que no quede. La adquisición de viviendas para alojamiento alternativo, una necesidad urgente que se eterniza. Bien lo saben las familias que llevan más de un año alojadas en el Hotel Puerta de África, sin hablar de las que están en pensiones con sus hijos. La rehabilitación de la Almadraba, una de esas barriadas que lleva años esperando unas inversiones que nunca llegan. Habrá que rezarle a la Virgen del Carmen.
La rehabilitación de mercados, incluyendo el de Real 90, que sigue siendo una asignatura pendiente, una más en su larga lista de promesas no cumplidas, pero que cuando se lo echamos en cara se indignan y empiezan a recitar una retahíla de supuestas inversiones que, a la vista de cómo están los mercados, es evidente que es solo humo. ¿Se acuerdan ustedes de Mercasa? 20 años hablando de lo mismo, más mayores todos, pero 20 años hablando de lo mismo. ¿Y los 3 millones de euros del centro de día y atención temprana? Tanto que les gusta al señor Sánchez, ¿son conocedores ustedes de los avances en materia de atención temprana promovidos por el Gobierno de la Nación? Pregúntele sobre ellos cuando vuelvan, porque viene más que los suyos. Debe ser que en Génova ya no les tienen en alta estima. Y eso sin mencionar los acuerdos plenarios a los que han dado su voto a favor y que terminan diluyéndose en promesa o postergando para próximos ejercicios, como el crematorio de animales de titularidad pública, no privada, pública, un plan de empleo juvenil que brilla por su ausencia, por poner solo 2 ejemplos. Si la palabra compromiso significa algo para ustedes, si la palabra responsabilidad significa algo para este Gobierno, convendrán conmigo en que estos proyectos no deberían ser reivindicados continuamente. Ha dicho usted, señora Chandiramani, antes, y además sin despeinarse, que son unos presupuestos sociales y transformadores. Pues mire, no lo son. Sus presupuestos son continuistas, más de lo mismo. Falta de avance o innovación, no abordan nuevas necesidades o emergencias, no modernizan áreas clave, no resuelven problemas estructurales. Un presupuesto continuista no los cambia. No aparecen nuevas partidas para iniciativas innovadoras o mejoras urgentes. Quizás demasiados años en los que se le manifiesta falta de ambición, esperando que el Gobierno de la Nación le dé el impulso social y económico. Vayamos por parte, porque ya habrá tiempo en el periodo de alegaciones y en el debate definitivo, pero hagamos un pequeño esbozo de las principales áreas. Empecemos con el que quizás es el más importante de todos los capítulos, el que realmente preocupa a los y las ceutíes, la vivienda. El anunciado plan de vivienda del Ejecutivo local es el eje principal de las inversiones. Sin embargo, además de que llega tarde, después de 20 años de inacción, este plan genera serias dudas. En primer lugar, queda meridianamente claro que la ciudad no tiene la más mínima voluntad de invertir realmente en vivienda. Lo que en realidad va a hacer, como siempre, es esperar a que venga el Estado a poner el dinero. Hace solo un par de semanas, tras la celebración de la reunión sectorial estatal de vivienda, el consejero Alejandro Ramírez dijo sin pudor alguno que esperaba el dinero del Gobierno central en materia de vivienda para usar las partidas que han diseñado de manera artificiosa para otras medidas. Y además, esta supuesta inversión hay que ponerla en remojo. Del total de 54 millones de euros que prometían invertir, para 2025 solo se destina una partida para Pozo Rayo de 2,8 millones y una ridícula partida de 150.000 euros para Santiago Apóstol. O dicho de otra forma más gráfica, sobre un presupuesto consolidado de 424 millones para 2026, el Gobierno del Partido Popular destinará a vivienda tan solo un 0,9%. Invertir en vivienda menos de 1 euro de cada 100 es sencillamente un engaño a los y las ceutíes. Esto supone una inversión de 37 euros por habitante, casi 6 veces menos de los 200 euros que invierte el País Vasco, la comunidad económica más avanzada en esta materia, y la cuarta parte que la media europea, que se sitúa en 146 euros por habitante. Da que pensar, ¿eh? En el capítulo de educación, el panorama es muy similar. El estado de los colegios ha sido objeto de debate en nuestra ciudad tras lo sucedido en el Ramón y Cajal, pero ha sido necesario que desde la oposición se presionara para que el Gobierno se lo tomara en serio, porque la realidad es que hasta ahora han sido incapaces de ejecutar ni siquiera el 60% de las partidas presupuestarias destinadas a infraestructura educativa en los últimos 3 ejercicios. Negligencia absoluta. Aumentan un 2,8 la partida de educación dirigida exclusivamente a gastos de funcionamiento de la consejería. Han encontrado dinero para pagar sobrecostes en contratos privados, pero no para realizar reformas urgentes que demandaban desde hace años muchísimos colegios públicos. Eso no es falta de recursos, eso es falta de voluntad política. Y Ceuta no se lo puede permitir, y menos en el ámbito de la educación. En el capítulo de política social nos encontramos desafortunadamente con más de lo mismo, o peor. Estos presupuestos son una copia, y cuando digo una copia lo digo literalmente, de los presupuestos del año 2025, salvo alguna variación en términos de subida económica, que, como ya nos tiene acostumbrado este Gobierno, va destinada a las asociaciones del tercer sector.
Solo hay una novedad en este capítulo. Por fin hay una partida para un plan de inclusión, pero dotada con apenas 200.000 euros. Una cantidad que, como mucho, da para contratar a 5 trabajadores sociales. Una cantidad ridícula, a no ser que se busque precisamente eso, contratar a alguien a dedo. Y es que, aunque en el citado plan aparece en la memoria, nada se dice de cuáles son sus objetivos, ni cómo se va a desarrollar, ni cómo van a llevarlo a cabo. En cualquier caso, ya se lo adelanto, no nos vale. En una ciudad con el 40% de su población peligrosamente cerca del umbral de la pobreza, dedicar 200.000 euros a un plan de inclusión y 400.000 a un acuario es tremendo. En lo que se refiere a comercio y turismo, aunque estas cuentas contienen partidas relevantes, siguen careciendo de una verdadera estrategia de ciudad. El Gobierno vuelve a invertir sin planificar, sin evaluar y sin medir resultados. Hablemos de la promoción turística. Se destinan 500.000 euros a la campaña Ceuta menos de lo mismo y al talón descuento. Pero seguimos sin una evaluación pública de impacto, sin indicadores de éxito y sin una narrativa de destino coherente. ¿Qué retorno tiene? Pedimos campañas basadas en datos y, sobre todo, que estas herramientas lleguen al comercio local y al tejido empresarial que sostiene el empleo en nuestra ciudad. Proponemos que el talón descuento incorpore también bonos de consumo en comercio y hostelería y que se ponga en marcha un plan estratégico de marketing turístico 2025-2027. En el ámbito deportivo valoramos el esfuerzo del Centro BTT, la hidroterapia y eventos como la Cuna de la Legión. Pero Ceuta necesita una estrategia de turismo deportivo, no inversiones aisladas. Este sector tiene potencial para atraer visitantes, dinamizar el comercio y generar economía real. Pedimos una mesa del turismo deportivo que integre a clubes, empresas, guías, hostelería y comercio. En empleo celebramos los 8,6 millones procedentes del SEPE, pero una ciudad con vocación turística y comercial necesita itinerarios formativos especializados en hostelería, guías, comercio digital y actividades deportivas. Sin esa conexión seguiremos formando personas para sectores que ni nos importan ni existen en Ceuta. Y lo mismo podemos decir de los grandes proyectos como el Parque Marítimo, el Poblado Marinero o el impulso del comercio. Queremos accesibilidad, sostenibilidad, digitalización y empleo de calidad. No queremos anuncios, queremos planificación. En definitiva, Ceuta necesita una visión, una hoja de ruta y un modelo de desarrollo. En cuanto a la política medioambiental, tras analizar a fondo el borrador, pues hemos de reconocer que ha sido complicado saber qué año se estaba leyendo. Algunos de sus proyectos y presupuestos eran repetitivos, parecían estar recitando un mantra. Parque regular en Los Rosales, regeneración de playas, siempre referido a la Bahía Sur, Parque de Santa Catalina, un pozo sin fondo, restauración, hábitats naturales, sustitución de alumbrado público por LEDs. Podríamos destacar que esta denominada transición verde pasa de un presupuesto de 18 millones en 2025, desconociendo si se han ejecutado todos los proyectos y fondos financiados por FEDER, a 11 millones para el ejercicio de 2026. O sea, ustedes pasan de 18 a 11. Y esto creo que resume muy bien la importancia que le da el Partido Popular al medio ambiente y a la transición verde. En cuanto a cultura, la comparativa del proyecto de presupuesto de 2026 con el ejercicio de 2025 experimenta un crecimiento global de 1,5 millones de euros, un notable 25% más. Pero, ojo, el grueso de este incremento se vuelca en el apartado de subvenciones. 3 programas. Promoción cultural, que es un eufemismo de subvenciones, fiestas y actividades culturales absorben el 72,5% de todo el presupuesto de cultura. Aunque en este caso hay trampa, pues casi el 40% del presupuesto de programación cultural corresponde al mantenimiento del Teatro Auditorio del Rebellín. Pero de estas 3/4 partes de presupuesto destinado a cultura, la mitad se la lleva, insistimos, el capítulo de subvenciones. Su política cultural, a jugar por su distribución del gasto y la inversión, es asimétrica. Crece mucho algunos capítulos, pero poco o nada otros, como el patrimonio o bibliotecas. Carece de un objetivo de cohesión social. No hay ni rastro de actividad cultural en las barriadas. Es cortoplacista, destina mucho más a festejos que a 3 áreas que deberían ser los cimientos de nuestra política cultural, como archivos, museos y patrimonio. No alcanzan el millón en conjunto, mientras el área de fiestas se lleva 1,5 millones. Pan y circo. Este presupuesto mantiene a Ceuta en un estado de inercia cultural, sin responder a sus necesidades estructurales ni utilizar la cultura como herramienta de cohesión y convivencia. En resumen, estos presupuestos demuestran que la ciudad autónoma está paralizada.
La prueba más clara es que, aun recibiendo fondos estatales y europeos como nunca antes, el Gobierno es incapaz de transformarlo en políticas reales. Desaprovecha recursos, no ejecuta, no planifica y no sabe priorizar. Lo único que hace es sobrevivir, legislatura tras legislatura, a base de parches, improvisaciones y decisiones coyunturales, incapaz de levantar un proyecto que responda a las necesidades reales de nuestra ciudad. Y las consecuencias de todo esto son claras. La desigualdad crece porque no hay políticas de igualdad. La pobreza aumenta porque no existen políticas contra la pobreza ni estudios. La infancia se queda atrás porque no se ejecutan políticas de infancia. Y el tejido social se debilita porque no hay planificación social. Mientras tanto, pues no dudan tampoco en eliminar programas clave, la gratuidad de la guardería, el proyecto Cassandra, como he dicho antes, de prevención de cáncer de pulmón, el campamento escolar y partidas esenciales para menores. Y miren, si tocamos el capítulo de las empresas públicas, coste de las empresas públicas, más de 100 millones de euros al año. Esta vasta red de 14 empresas y entidades públicas consumirá en 2026 la exorbitante cifra de 107.048.590 euros. ¿Impacto? Pues mire, el impacto que va a tener este volumen de dinero público a más de 100 millones de euros representa un porcentaje altísimo del presupuesto general de la ciudad y debería ser sometido a un escrutinio exhaustivo. Sostenemos que esta ingente cantidad de recursos públicos podría tener mucha más productividad, rentabilidad social y un mayor impacto en la calidad de vida de los ceutíes si existiese una mejor gestión técnica y una mejor dirección política, que evitase, sobre todo, la duplicidad, la ineficiencia y el gasto superfluo en estas entidades. Miren, el Partido Socialista de Ceuta ha dado estos años un ejemplo de responsabilidad. Hemos dado luz verde a sus presupuestos, siempre aportando iniciativas constructivas, vivienda, política social, inversiones en barriadas, pero todo queda siempre en papel mojado. No obstante, por responsabilidad seguiremos trabajando para mejorar estos presupuestos y presentaremos, no les quepa duda, las alegaciones oportunas. Somos así de tercos. Alegaciones pensadas para tratar de incidir en lo que realmente preocupa a los ciudadanos de a pie: la vivienda, el empleo, la pobreza que amenaza casi a la mitad de nuestros vecinos y el estado del bienestar. Y no vamos a ocultar nuestras cartas. Queremos que este Gobierno, acostumbrado a gobernar con el corta y pega de ejercicios anteriores, que tarda años, incluso décadas, en cumplir lo que promete, deje de haraganear y se ponga las pilas. Por ello exigimos al Gobierno que haga lo que es su obligación y ponga en marcha de una vez un plan de empleo juvenil, el incremento de la partida destinada a la ayuda del alquiler, que acometa un plan decidido contra la pobreza, la exclusión social, uno de los principales problemas que arrastra Ceuta de hace décadas, pero al que ustedes no dedican ni un solo euro. Aunque eso sí, insisto, vamos a gastarnos casi medio millón de euros en un acuario, que sí, que está muy bien, pero ahí se ven las prioridades. La ciudadanía pide respuestas, quiere ver mejoras visibles, inversiones reales que transformen su barrio y su ciudad. Este Gobierno lleva 23 años al frente de esta ciudad. Cuando se repiten las mismas cuentas se demuestra que ya no se tiene proyecto. Lo que observamos no es continuidad positiva, es estancamiento. Este presupuesto no ilusiona, no transforma y no proyecta la ciudad. Se limita a repetir lo de siempre, suponiendo que los retos de hoy puedan resolverse con las soluciones de hace 20 años. Nos resulta muy difícil encontrar un impulso por la modernización y por la innovación y por proyectos estratégicos. Es un mero ejercicio de administración rutinaria, no de gobierno responsable. No podemos, por tanto, votar a favor de un documento que no aporta nada nuevo a nuestros vecinos y que nos convertiría en cómplices de una nueva oportunidad perdida. Por la falta de concreción presupuestaria y por la evidencia de un proyecto político agotado, anunciamos nuestra abstención a estos presupuestos. E intentaremos trabajar en los próximos días por el bien de la ciudadanía, presentando enmiendas y centrándonos en mejorar la vida de los y las ceutíes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señora Chandilamani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, vicepresidente. Vamos a empezar por el principio. Hace usted referencia,
Señor Guerrero, a los plazos, decirle que la previsión que tiene el Gobierno de la ciudad es que una vez que, si hoy la Asamblea determinase que pasan el trámite parlamentario, comenzará la exposición pública del mismo durante 15 días y a partir de ahí se podrán presentar alegaciones y enmiendas por parte de todos los grupos políticos y una vez resueltas pues se traería a pleno de nuevo, con lo cual todavía estamos en plazo para que este presupuesto, si todo va bien, que habrá que ir viendo, como dice el Cholo, partido a partido, si llegamos antes del 1 de enero estén en funcionamiento y aprobados, sobre todo porque la prórroga de los presupuestos para la ciudad de Ceuta sería un drama por la parte de inversiones, pero también por la parte de las entidades del tercer sector al que usted hacía referencia, que emplean a más de 600 personas, que atienden a un importante número de ciudadanos de Ceuta en muy diversas materias, sanitarias, sociales, culturales, educativas, y que creo que hacen una labor importantísima de apoyo a esta Asamblea. Todas esas subvenciones nominativas que están incluidas en el capítulo cuarto y que son aproximadamente 55 millones de euros, pues no se podrían poner en marcha y eso podría ocasionar a esta institución, y no digo al Gobierno, digo bien, a esta institución un problema importante, con lo cual esperamos que el 1 de enero los presupuestos puedan estar aprobados, como digo, si cumplimos con todos los requisitos legales necesarios. Miren, en el ámbito de los colegios me parece muy importante toda la descripción que usted ha hecho, porque quiero hacer referencia, y aquí me voy a detener un poco más en el compromiso de realizar o llevar a cabo una comisión de seguimiento por parte del Ministerio de Educación, la Dirección Provincial y la propia Consejería de Educación por la preocupación que tenemos en cuanto al estado de los colegios. Se ha producido este año un debate importante y además en el que toda la comunidad educativa, los padres, los alumnos, estamos muy preocupados sobre el mantenimiento de los colegios y sobre quién tiene la competencia sobre los problemas que se están produciendo. Nosotros no vamos a eludir responsabilidades en el ámbito de los colegios, ni una. Y además vamos a afrontar y asumir aquellas que pues no sean asumidas por quien le corresponde. Es decir, que ponemos sobre la mesa 12,5 millones de euros para los próximos años para la rehabilitación inmediata de todos los colegios. Los colegios y también el campus universitario y también, sin olvidar, una parte a los colegios concertados. No vamos a dejar a nuestros niños y nuestras niñas sin unas instalaciones adecuadas. Esto quiero que se tenga muy en cuenta porque así se ha tomado en consideración por parte del presidente Vivas y la consejera de Educación y además así se lo han trasladado tanto a la Dirección Provincial de Educación como al propio Ministerio cuando se han podido reunir con ellos. En cuanto al plan corresponsable, decirle que ahora mismo toda la dotación económica, que son 1,7 millones de euros del plan corresponsable, se está usando en la mayoría de sus términos para que los colegios puedan abrir a las 8 y cerrar a las 3. Es decir, que se atiendan a los papás y a las mamás y a los niños que por conciliación de la vida laboral y familiar tienen que dejar a sus pequeños y sus pequeñas en el cole de 8 a 3. Y fundamentalmente se está usando para esa dotación. Pero también me gustaría decirle que fíjese que en la última reunión que tuvo la consejera, la última sectorial, nos van a reducir esa partida de 1,7 a 1,4 millones de euros y nos obligan a dotar esa partida a la ciudad autónoma con 300.000 euros. A mí me gustaría que volviéramos a lo que teníamos antes, porque a lo mejor ese 1,7 que teníamos antes más los 300 que podemos poner, pues podemos llegar a más niños y más niñas que ahora mismo no están o no pueden estar atendidos en ese plan corresponsable. En cuanto al mantenimiento propiamente dicho de los colegios, decirle que desde hace 2 años hemos incrementado notablemente las partidas. Decirle que hay una partida de 100.000 euros para mantenimiento de instalaciones y de reparaciones rápidas, pero que
Se ha incluido en el presupuesto del año pasado y se mantiene una partida de 200.000 euros para el mantenimiento de toda la instalación contra incendios. Se incluyó ya el año pasado y se mantiene y además se ha dotado una partida de 600.000 euros, que no estaba, para hacer un contrato también de mantenimiento de lo que son del día a día, de las necesidades de los colegios. Es decir, que nosotros hemos pintado negro sobre blanco la preocupación y la ocupación. No es una cuestión que se diga, un maquillaje que se ponga, sino que es una realidad que se plasma en el presupuesto. Un presupuesto que en el ámbito del gasto corriente, ya he dicho antes, que se ejecuta en su totalidad, en su práctica totalidad. En cuanto a la vivienda, ya mi compañero el señor Ramírez, seguro que hace una extensa intervención sobre el plan de vivienda, pero sobre el plan de vivienda ya hemos hablado a lo largo de estas horas que llevamos de debate, pero a mí también me gustaría pedirle, por la responsabilidad que nos toca a todos los que estamos en esta asamblea, que se ponga en marcha cuanto antes el convenio con el Ministerio de Defensa, ¿no?, que va a suponer la dotación de mucho suelo para la ciudad, de mucho suelo dotacional para la ciudad, para que esté a disposición de los ceutíes. No le he querido entender mal, pero parece que no le gusta a usted el tercer sector. Yo creo que no ha querido decir eso, pero el tercer sector en la ciudad, que se repite y se reitera en los presupuestos, como decía antes, hacen una extraordinaria labor de apoyo al Gobierno y también hacen un importante trabajo de cohesión y de colaboración con toda la sociedad ceutí. En el ámbito del turismo, decirle que hace pocas fechas, si no me equivoco, el consejero podrá corregirme. En cualquier caso, en el ámbito del Consejo de Administración de Turismo se ha aprobado un plan de turismo donde viene establecida todas esas peticiones que usted hacía referencia y además este año 2026 se ponen sobre la mesa todas aquellas medidas turísticas que han funcionado. La campaña de Ceuta Tierra Rara ha funcionado y se va a reiterar, los vaibonos turísticos, los vaibonos de abaratamiento de los billetes de barco han funcionado y van a seguir en los próximos presupuestos, la dotación para asistencias a ferias y congresos turísticos para vender la imagen de la ciudad va a seguir funcionando y también trabajar con todos aquellos medios de comunicación nacionales que puedan hacer una campaña sobre la ciudad de Ceuta en el ámbito turístico, pero no olvidemos también el ámbito económico para mostrar nuestras ventajas del régimen económico fiscal especial. Pero no solo eso, uno trabaja fuera de Ceuta, pero también tiene que tener una ciudad bonita para la gente que nos visita y por eso desde el ámbito de patrimonio cultural se va a hacer una inversión importante en el centro de Pinier, en los museos, en el embellecimiento de la ciudad, de la zona centro y de todos aquellos puntos donde comercialmente haya un número importante, un núcleo importante. El deporte, las cifras son espectaculares. 7.000 personas atienden al año. Hay más de 5.000 menores federados. Son cifras que en una ciudad de 83.000 habitantes, en pocos sitios de España, se repiten las cifras de atención que hace el ICD, 18 millones de euros invertidos en deporte. Y, por supuesto, nuestra querida Asociación Deportiva Ceuta, que ha hecho una proeza histórica y que tiene todo el apoyo del Gobierno, pero no solo del Gobierno, me consta que tiene todo el apoyo de la ciudad. Es impresionante el retorno que todo el trabajo que la Asociación Deportiva Ceuta está haciendo, el retorno económico que se cuantifica en 60 millones de euros. Verdaderamente, como decía antes, una proeza económica. Y miren, fiestas. Se aumentan las fiestas, claro. Hay que atender la realidad multicultural de Ceuta y se incrementan las dotaciones en la partida de fiestas y cultura. Y también en el ámbito de la cultura se atiende a todas las entidades religiosas y culturales. Queremos que todos tengamos cabida en estos presupuestos.
Y ya para terminar, decirle dos cosas. Uno, en cuanto a las sociedades y su fiscalización, la intervención de la ciudad, la Secretaría General hacen una fiscalización importante de todo el trabajo que se desarrolla en todas las sociedades municipales, a su disposición para que usted conozca, vea, investigue, bucee, profundice en todos los expedientes que se llevan a cabo a través de las sociedades y, sobre todo, decirle una cosa, las cifras en los datos económicos, las cifras del plan de inclusión que está elaborando la Consejería de Servicios Sociales. En esos dos ámbitos no se puede hacer bajo la improvisación. Hay unas líneas estratégicas, unos ejes estratégicos y en ellos nos basamos para dictar, para escribir y para consensuar con todo el que quiere, con ustedes también, cuál es la política que se pone en marcha. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Bueno, señora Chandiramani, creemos que ustedes no lo ven. Ustedes van con un piloto automático, usted viene a hablar de su libro, cree que nos lo vamos a creer a las personas que nos ven, pero en realidad la realidad no es esa. Ceuta necesita un gobierno que cambie el rumbo. Y le voy a explicar algunos detalles más que me he dejado antes para poder intervenir ahora. Mire, Ceuta necesita un gobierno que escuche, que empatice y que sea capaz de construir políticas públicas con y para la ciudadanía, no desde el despacho, que no repita titulares cada año, plan de mejora de barriadas, cohesión territorial, equipamientos urbanos, para que luego todo se traduzca en farolas nuevas, bancos o pinturas en fachadas. Se trata de invertir en su gente y conocer sus necesidades, pero ustedes los están empujando a estar bajo el umbral de la pobreza. El ejemplo del Príncipe, como ya ha salido antes por otras dos formaciones, es más que evidente. Lo que necesita no es un maquillaje urbano. Lo más valioso del Príncipe es su gente, su capacidad, su esfuerzo. Lo que reclaman son oportunidades. Esos procesos y una vía real hacia el empleo. Y el empleo, señora Chandiramani, no es solo el tema del juego online o las tecnológicas. Estas personas que no llegan al juego online o a las tecnológicas desean trabajar en comercio, alimentación, construcción, educación, servicios sociales, salud, medio ambiente, atención domiciliaria, por decirlo entre otras, y esa diversidad también es desarrollo económico, no solo la realidad que ustedes ven. Me habla usted antes de los colegios, que, hombre, estaría bien que después de 25 años los colegios cayéndose, no invirtieran ustedes por fin en los colegios, después de haberlo traído aquí todos los grupos parlamentarios. Tampoco me gusta que manipule con el tema del tercer sector, porque, por supuesto, que son esenciales y los respetamos muchísimo. No manipule con el tercer sector. Me hablaba usted antes de lo verde, ¿no? Y yo le digo que ustedes ni crean zonas verdes, ustedes dicen no a las islas de calor, ustedes dicen no a las zonas de bajas emisiones y ustedes recortan el presupuesto este año. Si de verdad cree que nos vamos a creer que ustedes piensan en verde, van apañados. Mire, insistimos, estamos en unos presupuestos congelados, mientras miles de familias están al límite. Vamos a lo importante. El Gobierno presume de estabilidad, pero esa estabilidad no llega a quienes tienen que llegar, entre pagar la luz o llenar la nevera. No llega a las mujeres que necesitan recursos efectivos, no llega a quienes no pueden acceder a una vivienda digna, no llega a los menores, ni a los mayores, ni a quienes más necesitan protección institucional. Y no llega porque el Gobierno no quiere que llegue. La ausencia, entre otras cosas, en su presupuesto de políticas de igualdad es especialmente grave. No hay análisis, ni estrategia, ni programas, solo propaganda. Ni siquiera cumple lo básico. Estos presupuestos no incorporan enfoque de género, algo obligatorio según la Ley Orgánica 3/2007, como usted bien sabe. No hay informe de impacto de género, no hay clasificación de programas según su efecto en mujeres y hombres, no hay indicadores desagregados por sexo que permita evaluar desigualdades. Lo mismo ocurre con la pobreza. Las partidas sociales permanecen, insisto, estancadas, sin un proyecto real frente a la exclusión estructural que sufre Ceuta. La brecha entre barrios, generaciones y familias se profundiza cada año mientras el Gobierno mira hacia otro lado. Y no es un error técnico, no es un mal año, es la evidencia de un Gobierno superado, sin energía y sin capacidad para sostener el peso de esta ciudad. Tras recortar en salud, infancia, conciliación e igualdad, el Gobierno continúa incrementando, como he dicho antes, contratos de festejos, creando partidas sin planificación y repartiendo recursos en función del ruido, no de las necesidades reales. Frente a este modelo agotado, el Partido Socialista defiende otro camino, una Ceuta que planifique, una Ceuta que invierta con lógica social,
una Ceuta que sitúe la igualdad en el centro, una Ceuta que combata la pobreza con políticas reales, una Ceuta que modernice su administración, proteja a sus animales, cuida su infancia y refuerce sus servicios públicos, y una Ceuta que deje de sobrevivir y empiece por fin a avanzar. Y hablaba usted antes de la lealtad institucional, de que los presupuestos es importante que salgan porque la ciudad se paraliza. ¿Usted ha pensado en su grupo político en las Cortes? ¿No le he escuchado decir a su grupo político en las Cortes que tienen que apoyar los presupuestos de la nación, que son muy importantes para que luego reviertan en Ceuta? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Para pactar a nivel nacional, usted me apela a las Cortes, hay que querer sentarse a hablar y llamarse. Si no hay comunicación, difícilmente el Grupo Parlamentario Popular podrá acordar nada a nivel nacional. Yo, aunque ustedes, todos los grupos políticos, me han dicho que no, para negociar los presupuestos de este año he hecho lo mismo que el año pasado. Es que nadie me ha dicho cuál es la diferencia que ha habido con respecto a otros años para decirme que no me he sentado a negociar. Ninguno de los tres grupos que ha podido hablar ya me lo ha podido aclarar. Supongo que, como todavía queda debate parlamentario, podrá quedar claro. Yo reitero, insisto, la dotación presupuestaria, al final de lo que se trata aquí es de poner números a políticas, significa 169 millones de euros, casi 40 euros de cada 100 destinados a política social, pero no solamente eso, también 23 euros destinados a servicios urbanos y medio ambiente. Cuando usted habla de partidas que bajan con respecto a un año y otro, por ejemplo, hace relación al ámbito del medio ambiente, decirle que el año pasado tuvimos una inversión importante, muy importante, en el ámbito de la compra de toda la maquinaria nueva de Servilince y de la base de limpieza. Esa dotación ya estaba en el presupuesto del 25 y no se repite en el 26. No significa que no nos ocupemos del medio ambiente de este presupuesto 2026, sino que es una inversión muy importante que se hizo el año pasado y que tiene un periodo de amortización durante unos años y que no hay que repetir en estos años que lleguen. Para nosotros, fundamental la formación y los colegios. No es una preocupación de ahora, señor Guerrero. Fíjese que el campus universitario del 54, la rehabilitación la acometió este presidente y esta propia administración y esta asamblea. Las aulas de futuro que se han puesto en marcha en algunos colegios ha sido también gracias a la dotación de esta administración. Es decir, que hay mucha inversión hecha en el ámbito educativo que se hace gracias a esta administración, por no decir todas las ayudas, hasta 15,5 millones de euros en el ámbito educativo que, sin tener competencia, esta asamblea las pone cada año. Y me quiero referir, y ya lo hemos hablado a lo largo de la mañana, el cheque libro, las ayudas a los estudiantes universitarios, las ayudas PEBAU, las ayudas de educación secundaria, el Instituto de Idiomas, la escuela el Conservatorio de Música, que en otras entidades quien asume ese gasto es quien tiene la competencia en educación. Es decir, que si la ciudad no hiciera inversiones en estas competencias que denominamos impropias, pues podría destinarlo a otras cuestiones. Y decirle que no es cierto que no haya atención en el ámbito de los servicios sociales, decirle que la partida presupuestaria, y me voy a referir solo a la de servicios sociales, sube un 6,3% para el año que viene. Y Festejo, me lo decía y me lo apuntaba también la consejera de Educación, Festejo atiende la realidad multicultural de Ceuta y no solo pan y circo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani.